problema que tiene que ver con la inflación de costos. El gobierno siempre dice, no, es que si yo aumento a los trabajadores van a tener más dinero y ese dinero va a reactivar la demanda agregada, pero eso ya no es sostenible en estos tiempos. Si incrementan el salario, eso va a significar costos para las empresas privadas y la pregunta es cómo van a financiar. Las privadas van a tener enormes dificultades o simplemente no van a incrementar eso. En el sector público, como tú no tienes dinero que viene de impuestos, como estás raspando la olla, como tienes un déficit público de menos 12% del Producto Interno Bruto, la probabilidad que incremente suelo vía emisión monetaria es muy elevada. Más plata en la economía, cuando la economía está parada y hay menos importaciones, significa más inflación. Entonces, eso es como echarle gasolina al fuego de la inflación y se va a disparar mucho más aún. Entonces, el gobierno está frente a unos dilemas sumamente complejos de qué hacer frente a este incremento salarial, los pedidos que va a haber de los trabajadores, en algunos casos legítimos. Señor, yo he perdido 10% de mi ingreso el año pasado, me tiene que reponer. Pero con cómo vamos a financiar eso es una gran pregunta y por supuesto, lamentablemente en Bolivia no conectamos el salario a la productividad, a la producción. Es decir, es justo que se reincremente el salario, pero a los que han cumplido con la producción, con los que han aumentado la productividad. Te pongo el ejemplo del sector hidrocarburos. Hace 3 años tiene un crecimiento negativo. En el 2024 ha sido menos 13%, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú crees que estos grupos de sindicatos merecen que se les aumente o se les reponga el salario cuando son los responsables de la debacle del sector gas? O sea, ¿tú crees que los ministros de hidrocarburos merecen un incremento salarial cuando pues no han hecho cosas básicas como explorar y producir gas natural, que cuando han estrangulado a la gallina de los huevos de oro que era YPFB? Entonces tendríamos que conectarlo con productividad y eso también ocurre en el sector público, que el sector minero, por ejemplo, no funciona bien. En fin, hay varios sectores que están con dificultades. Entonces el tema salarial se va a convertir pues en una bomba de tiempo, porque ahora incremento salarial es más costo, más inflación, y como para incrementar el salario, especialmente en el sector público, vas a emitir moneda, eso significa más incremento de precios, y lo que metas con el reajuste salarial por el bolsillo izquierdo lo vas a sacar muy rápidamente por el bolsillo derecho con elevación de precios. La inflación de alimentos de enero del 2024 a enero del 2025 está en 19.5%. Entonces, tienes que hacer algo con el tema de la inflación para que los reajustes no sean más inflacionarios. Por eso el gobierno necesita aplicar políticas macroeconómicas integrales, fiscales, monetarias. O sea, tiene que atacar el problema de fondo y no simplemente repartir plata a sus allegados.